42. El alma debe apoyarse en Jesús. Bueno. Muy bien, bueno, pues iniciamos. Encontrándome en mi habitual estado, sentía una extrema necesidad de Jesús y de apoyarme toda en él. Y mi dulce Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, apóyate toda en mí. Siempre me encontrarás a tu disposición. No te faltaré jamás. Más bien, por cuanto más te apoyes en mí, tanto más yo me derramaré en ti. Y sintiendo yo muchas veces la necesidad de apoyarme, vendré a ti y me apoyaré en ti, sirviéndome de mi mismo apoyo que he formado en ti. Y cuando vea que tú desdeñas el apoyo de las criaturas, yo te amaré el doble y te duplicaré mi apoyo. Después O ha sea, no, agregado. espera. Creo que esto es importante, ¿no? Sí. O sea, casi siempre nos pasan cosas en donde la fe nos falla un poco. La confianza en Jesús también como que nos falla. Y empezamos a tratar de buscar apoyos, pero apoyos humanos, ya no en Dios. Y eso, bueno, correlacionándolo con el Evangelio de hoy. O sea, Pedro pidiéndole a Jesús que le deje ir hacia él en el agua. Y cuando Jesús le dice, de acuerdo, ven, y Pedro empieza a caminar sobre el agua, pero de repente las fuerzas del viento, del agua, de las olas, le recuerdan quién es y se sume. Entonces, son dos enseñanzas, porque la primera es esa, es el ser demasiado, ¿cómo diríamos? Optimista, demasiado seguro de ti mismo. Señor, hazme ir a ti. Y Jesús dice, de acuerdo, ven, pero en el momento de estar ya comprobándolo y llevándolo a cabo, te acuerdas de ti y te vas. Pero ahí viene la segunda enseñanza, que es una vez que te sumerges, una vez que te hundes, simplemente gritar, Señor, ayúdame. Y Jesús, o sea, nos tiende la mano y nos ayuda. Lo primero sería voluntad divina, apoyarnos totalmente en la voluntad de Dios, no tener ninguna duda de lo que va a suceder. Y no importa lo fuerte, el viento, las olas, no importa nada. Sabemos que la divina voluntad es más fuerte que todos los demás. Por lo tanto, estaríamos saliendo avante en aquel trance. Lo segundo es vivir de voluntad humana. O sea, una voluntad humana que no es capaz de mantener la confianza en la palabra de Jesús, de mantener esa actitud de espera, de amor, de decir, Él me dijo que lo haga y lo hago, ¿sí? Y dudar, pensamos, creemos que es más fuerte la parte natural, la parte de la naturaleza, la parte de lo que está sucediendo, es más fuerte que lo que Dios puede hacer. Entonces eso es vivir de voluntad humana. Pero ahí existe ese grito de auxilio, de Señor, auxilio, sálvame. Y entonces Jesús, aunque no hayamos tenido la confianza necesaria, nos sacará del problema. Y esto es para todas las situaciones de nuestra vida. Así que nosotros decidimos quién queremos ser. Si como Pedro al inicio o como Pedro al final. Y es un pasaje del Evangelio que llama mucho la atención, ¿no? Cómo está Pedro confiando en Jesús, pero cuando se distrae y empieza a ver lo que está a su alrededor, es cuando
cuando pierde digamos, el rumbo, ¿no? Cuando pierde de vista a Jesús y se hunde, ¿no? Entonces ahí vamos todos, ¿no? Que en ocasiones, pues nos distraemos y perdemos ese rumbo. Así es. Y en la divina voluntad es muy frecuente, porque todavía en las virtudes, bueno, estamos confiados en la oración, en la práctica de la virtud, y siempre decimos, es que esto es lo que debo hacer, esto es lo que Él quiere, y tenemos como ¿cómo diríamos? Como algo que nos avala, como que debemos recibir, que estamos cumpliendo con Él. En la divina voluntad no hay eso. En la divina voluntad la única divisa, si es que se puede llamar divisa, sería el estar totalmente desapegado de todo. Y eso es una de las cosas más problemáticas que puede haber y más difíciles de poder realizar. Pero de todas maneras nos debe servir de una gran enseñanza ese pasaje del Evangelio. Sí. O sea, no desconfiar de Él. Entonces, siempre encontraremos en Jesús y en su voluntad, o sea, siempre encontraremos el apoyo. No importa lo que esté pasando, ¿sí? Y por cuanto más estemos confiados, por cuanto más nos apoyemos en Él, tanto más Él nos ayudará y se derramará en nosotros. Así que es un doble efecto. Seguimos. Después ha agregado, cuando el alma hace todo para agradarme, para amarme y para vivir a expensas de mi voluntad, viene a ser como miembro a mi cuerpo, y yo me glorío de estos miembros como míos. De otra manera, son como miembros dislocados de mí, que me dan dolor no solo a mí, sino también a ellos mismos y al prójimo. Son miembros que hacen salir materia para infectar y secar el mismo bien que hacen. Bueno, creo que eso es también entendible, ¿no? Es la voluntad humana la que está saliendo en campo de acción y la voluntad humana no puede hacer ningún bien. No tiene la capacidad de poder llevar a cabo bienes, así que solamente serán males. Y cada vez nos iremos sumiendo más y más y más. Entonces, es a lo que se refiere a las voluntades, ¿verdad? Es que eso último a mí me causó así como, decía, ¿a qué se refiere? Somos miembros del cuerpo de Jesús. Uh-huh. Somos, entonces, al estar desunidos, le causa dolor a él, pero también Uh-huh. ¿A es un dolor que nosotros? a nosotros también. Sí, Sí porque, ok. Sí, eso era lo que me dije, ¿cómo está esto? Esa es la duda. Era la duda, pero ya. Sí, Bueno. porque en otra lectura recuerdo que leí hace poco, creo que del libro 13, dice como a veces somos miembros que causamos, o sea, que somos, no somos decorosos para el cuerpo místico de Jesús y le causamos ese dolor, ¿no? Que hay miembros que afean y dice Jesús, dice, es indigno que yo tenga este cuerpo con miembros lastimados, miembros enfermos, y ahí le decía a Luis, dice, pero tú, dice, y no sé si, no recuerdo si él decía que los que vengan serán esa piel que cubre todos esos miembros y que abraza a esos miembros para tener ese decoro del cuerpo místico de Jesús, del cuerpo de Jesús, pues. Uh-huh. Que serán las almas que viven en la divina En voluntad. la divina voluntad. Entonces, que no nos disloquemos, ¿verdad? Así es. La siguiente es La interesante. siguiente, de abril 16 de 1918, la 12:43, dice, Jesús viene oculto en las penas. Continuando mi habitual estado, mi pobre corazón me lo sentía oprimido y en penas amargas que no es necesario decirles aquí.
Y mi siempre amable Jesús viniendo me ha dicho, hija mía, yo mando las penas a las criaturas a fin de que en las penas me encuentren a mí. Yo estoy como envuelto en las penas. Y si el alma sufre con paciencia, con amor, rompe la envoltura que me cubre y me encuentra a mí. De otra manera, yo quedaré oculto en la pena y ella no tendrá el bien de encontrarme y yo no tendré el bien de revelarme. Bueno, creo Después, que esto, no, espera, esto es muy es interesante. importante, ¿no? O sea, él manda la pena a las criaturas, Ujú, pero tiene una finalidad, que lo encontremos a él. O sea, que tengamos un encuentro personal con él, porque él viene en las penas. O sea, él nos trae esa moneda, que es la única moneda que corre en el cielo, que es el sufrimiento. ujú, Entonces, él nos está dando la oportunidad de tener cada vez más capital para llegar, pero siempre y cuando tengamos la paciencia de descubrir esa pena, o sea, descubrir lo que viene dentro. En algunas ocasiones lo compara a un fruto espinoso. Vamos a imaginarnos una tuna. Una tuna, o sea, la cáscara da mucha molestia por las espinitas, pero el que se decide a soportar un poco la molestia de las espinas es el que puede lograr saborear el fruto. Si no se decide, bueno, pues se quedará pues simplemente con el deseo, pero nunca llegará a probar el fruto. Entonces, necesitamos entender que dentro de la pena está Jesús, que Él es el que quiere develarse ante nosotros a través de las penas, y eso es lo que Él va poniendo poco a poco como monedas, nos va dando monedas para ir cada vez más adentrándonos en ese reino y teniendo riqueza para ese reino. Así que bueno, pues es el punto clave de todo, de esta lecturita. Doctor, Seguimos, ¿no? es abrazar, Sí. entonces es abrazar ese sufrimiento, aceptarlo y ver que después viene esa fruta dulce con eso, pero aceptar también ese sufrimiento, abrazarlo, ¿no? Unirlo a él. Dice, muchas veces nos toca, ¿verdad? Nos duele, pero es aceptar eso porque está él dentro de ese sufrimiento, donde lo podemos Así es, encontrar. Sí, así es. Sí, totalmente. sí, Eso es lo que nos está ajá, comunicando, ¿no? ajá, Entonces, por favor, no huirle al sufrimiento. sí. Ujú. Y con ese ejemplo que daba, doctor, de la tuna, ¿cuántas veces o cuántas personas desprecian ese fruto, ¿no? Y nunca han probado una tuna por su aspecto o porque no quieren eh, trabajar, descubrir, quitar esta cáscara, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces despreciamos esos sufrimientos? ¿Cuántas veces ni siquiera, o sea, hay este desprecio y ese ni siquiera acercarnos y ver en nuestro corazón, y es cuando Jesús se duele más, ¿no? Y dice, cada vez dice, les mando sufrimientos para que el hombre caiga de rodillas y se llena de más soberbia, ¿no? Entonces, hay mucho sufrimiento que se pierde, ¿no? Que no, Ujú. que no es aprovechado por nosotros, pues, Se desperdicia. se Y, desperdicia. y casi siempre cuando nos viene un sufrimiento de la naturaleza que sea, casi siempre vamos a Él para pedirle que nos lo quite. Sí. Ujú. Y es cuando Él dice, hombre, pero ¿en dónde tienen la cabeza? ¿No? Yo les estoy compartiendo esto para que tengan más medios, más capital para ganar el cielo,
y ahora me piden que se los quite. O sea, estamos locos. Carmen. En este sufrimiento yo he descubierto muchas cosas, que también si uno no se acerca a Dios, comienza primeramente a culparlo, ¿sí? O a envenenarse, o por qué a mí, sí, todas esas preguntas que, pues, que generalmente se hacen. Yo siento que este sufrimiento, si se analiza bien, se lleva, por ejemplo, si es algún familiar que pasa algo, se lleva como cuando en un lago, el más allegado es el que más le duele, pero va extendiéndose a toda la familia, y a cada quien le va dando en el grado de cercanía, le va dando el dolor, ¿sí? Entonces, es muy importante que la persona que está sufriendo se ponga en manos de Dios y que Él sea quien maneje los sentimientos, ¿sí? El pedirle a Dios que no nos permita la venganza, por ejemplo, a veces mucha gente pierde la fe o cuestiona a Dios. ¿Dónde estabas? ¿Por qué lo permitiste? Entonces, eso yo creo que, hijo, de veras sí se requiere estar con Dios, pero amarradísimo, porque de veras el chanclas inmediatamente se mete a querer de veras cambiar las cosas y ponerlas en contra de Dios. Entonces se requiere mucho, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en un caso de una mamá que pierde un hijo, el mantener a la familia en su posición, en su lugar, es muy difícil, ¿verdad? Porque todo el mundo a veces hasta cuestionan que uno esté tranquilo porque quieren que se vuelva todo en Dios. ¿Cómo todavía crees? ¿Cómo todavía esto? O recurren a la violencia, a la venganza. ¿Ok? Así es. Pero bueno, esto es crecimiento personal, ¿no? Sí. Un crecimiento personal, un encuentro realmente con este Jesús amor. Y en la medida que lo vayamos encontrando, es en la medida que vamos a ir creciendo en esta aceptación, en esta, no resignación, porque no es eso, sino ese unirnos a la voluntad de Él. Y bueno, lo que pase siempre en el fondo es voluntad de Dios. O sea, él nos dice que todo lo que nos suceda, que no importa de dónde venga, si viene de lo natural, o viene del hombre, o viene del demonio, o viene de Él directamente, todo lo debemos tomar como voluntad de Él y vivirlo como voluntad de Él. Así que bueno, pues es simplemente aceptación de esto. Que nunca nos acordamos de Dios, pero cuando pasa algo, así nos acordamos de reclamar. Entonces, pues, Sí, pero le echamos la culpa. Sí. Bueno, seguimos, Iván. Después ha agregado: yo siento una fuerza irresistible de expandirme hacia las criaturas. Quisiera expandir mi belleza para hacerlas todas bellas, pero la criatura, ensuciándose con la culpa, rechaza la belleza divina y se cubre de fealdad. Quisiera expandir mi amor, pero ellas, amando lo que no es mío, viven entumecidas por el frío, y mi amor queda rechazado. Todo quisiera comunicarme al hombre, cubrirlo todo en mis mismas cualidades, pero soy rechazado, y rechazándome forma un muro de división entre yo y él, que llega a romper cualquier comunicación entre la criatura y el creador. Pero a pesar de todo, yo continúo expandiéndome
no me retiro para poder encontrar al menos uno que reciba mis cualidades, y encontrándolo, le duplico las gracias, las centuplico, me vierto todo en él, hasta hacer de él un portento de gracia. Por eso, quita esta opresión de tu corazón, derrámate en mí, y yo me verteré en ti. Te lo ha dicho Jesús, y basta. No pienses en nada, y yo haré y pensaré en todo. Ujú. A ver, ¿qué opinan de todo Quita esto? esa piedrecita de tu voluntad. Bueno, sí, Así, de sencillo. quítala. Ujú. Quita esa piedra Sí, sí, sí. que te Sí, o sea, pesa, que te carga y que no es nada. la piedra es todo lo que amamos, Todo pero lo que que no amamos. es, que no es de él, Así es. ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cuántas cosas amamos que no son de él? Es casi infinita la lista. O sea, lo primero, amamos a las criaturas, que aunque son de él, pero cuando amamos a la criatura separada de él, ahí está el problema. Ahí ya no estamos amándolo a él. O sea, ya hemos dado ejemplos de esto, creo que no hay necesidad de volverlo a poner. Entonces, cuando amamos más las cosas naturales, o no sé, una propiedad, un terreno, una casa, en fin, amamos más eso que a Dios mismo. Amamos más el deseo de tener, de poseer, que tener a Dios. Empeñamos en muchas ocasiones, empeñamos nuestra propia voluntad, nuestra propia vida, con tal de obtener algún tipo de ganancia, pero de ganancia material. Y bueno, eso también se nos lleva a perder toda esa riqueza de la divina voluntad de nosotros. En fin, es todo un mundo de situaciones en las que estamos prefiriendo todo lo demás y no a él. ¿Sí? Por eso dice, soy rechazado, soy rechazado. Él nos quiere dotar con todo lo suyo, nosotros le decimos no. O sea, quiere comunicarnos su belleza, su santidad, su potencia, todo. Y le decimos no. A mí me llama, Es, Sí, sí, Carmen. a mí me llama mucho la atención que dice, pero a pesar de todo yo continúo expandiéndome. No me retiro ujú, para poder encontrar al menos uno que reciba mis cualidades y encontrándolo le duplico las gracias, las simplifico, revierto todo en él hasta hacer de él un portento de gracia. así es. O sea, todas las almas que van a decirle sí, son almas agraciadas, son almas muy, muy beneficiadas, porque ahí es donde él va a duplicar todo lo que las demás no han querido. Le da todo a esa alma. Ujú. Es como la parábola de los talentos. Sí. Quítenle el talento y dénselo al que tiene más. A mí también me llama mucho la atención el último párrafo, ¿no? Donde dice, quita esta opresión de tu corazón, pero donde dice, te lo ha dicho dicho Jesús, y basta. O sea, no necesitas más. Que no pienses en nada, y yo haré y pensaré en todo, ¿no? Es otra vez esa invitación a no pensar con esos lógica o criterios humanos, sino a confiar en Jesús, que si Jesús lo dice, es porque lo quiere y lo puede hacer. Entonces a mí Así es. me recuerda, no sé, cada vez que leo estas palabras de Jesús
sea, es una sacudida y un recordatorio, ¿no? Yo pensar en todo. Exacto. Y eso se combina muy bien con lo que leímos en la anterior. O sea, no perder para nada la confianza en Él, el amor en Él. Y entonces no habrá nada que nos pueda mover de donde estamos. No dice ni mover, ni distraer, ni perturbar, ni nada, ¿verdad? O sea, que dicen que el mundo No, ruede, y si yo sé en dónde estoy y con quién estoy. así es. Bueno, ningún otro comentario. Parece que Lo no. último ¿Que me no? acordé que A ver, dice, sí. como dicen, ocúpate de mis cosas, lo tuyo me ocupo yo. Ujú. Ese es el verdadero intercambio de vida. O sea, el intercambio de vida quiere decir que Él me da su vida, pero yo tengo que ocuparme de lo que Él hace. ¿Sí? No se puede quedar sin obrar, sino ahora el que va a obrar soy yo en vez de Él. Y Él se ocupará de mi vida. Entonces, es ese intercambio que hay. Y ahora Jesús tendrá que poner como suyo lo mío y yo poner lo suyo como mío. O sea, lo mío ahora Él es suyo y lo de Él ahora es mío. Y ahí entra todo ese intercambio enorme de amor, de bienaventuranzas, de felicidad, de belleza. Y eso es lo que hemos considerado o llamado amor, amor a Dios. O sea, el amor que nosotros tenemos hacia Dios es el amor santo. Pero una vez que Dios deposita su amor en nosotros, ahora se convierte en amor divino. Y ese amor divino va enfocado a la criatura. Bien. ¿Algún otro comentario? Mm. Seguimos, parece que Pues sí, sí, seguimos a la 12:44 de abril 25 de 1918. Jesús juega con Luisa. Bueno, ahí es, en esta, hace mucho creo con la palabra cativa, ¿no? Y leo también el cativa, redactor, o me voy con la pura lectura para comprenderla. Y ya el último, o nos hace comentarios sobre esa diferencia entre el uso de cativa. negativa. Ujú. Sí, ¿las leo o omito a leerlas al hacer la lectura? No, o sea, no la omitas. Ok. Dice, Jesús juega con Luisa. Estaba diciendo mi dulce Jesús, vida mía, qué mala cativa soy. Pero si bien soy mala cativa, sé No, que tú no, me quieres. pero espérate. Sí, Vamos a, dice, vida mía, qué mala. O sea, ahí la palabra cativa está funcionando como mala, ok. ¿sí? ¿Seguimos? Sí, sí. Si bien que soy mala. A ver, espérate, Sí, dice. Estaba diciendo a mi dulce Jesús, vida mía, qué mala, o sea, qué cativa soy, qué mala soy. Es una ujú, traducción de la palabra cativa. Dice, sí. pero si bien soy mala, o sea, otra vez cativa, sé que tú me quieres mucho. Y mi amado Jesús me ha dicho, conquistadora mía. Y la palabra conquistadora es cativela. O sea, práctica, es una derivación.
Entonces, conquistadora mía, cativela mía, ciertamente que eres cautivadora, cativa. O sea, Jesús le está dando el otro significado. Le está dando el significado de cautivadora. Dice, has conquistado, o sea, cativato, mi voluntad. Si conquistabas mi amor, o sea, si cativabi mi amor, mi potencia, mi sabiduría, etcétera, conquistabas, o sea, cativabi parte de mí. Pero con conquistar mi voluntad, o sea, con conquistar, con cativar en mi voluntad, has conquistado, o sea, cativato, toda la sustancia de mi ser. O sea, es un juego de palabras Claro. con la misma palabra que tiene los dos significados, mala y conquistar. ¿Sí? Sí. Entonces dice, he aquí el por qué te hablo frecuentemente, no solo de mi voluntad, sino del vivir en mi querer. Porque habiendo conquistado cativato, ¿sí? Porque habiéndolo, conquistado, quiero que conozcas de él sus cualidades y el modo de cómo vivir en mi querer para poder hacer junto conmigo vida común e inseparable y revelarte los secretos de mi querer. ¿Podría ser más conquistadora, o sea, más cativa? Y entonces Luisa le dice, Jesús, ¿te burlas de mí? O sea, me estás enredando toda, ¿no? Yo quiero decirte que de verdad soy mala, o sea, cativa, y que me ayudes para poder volverme buena. Y Jesús, sí, sí, y desapareció. Son Enseñó a pequeñas, ¿cómo? nos enseñó a conjugar expectativa. Ujú. Y es que así es una palabra que tiene esos dos significados. Entonces, Jesús está diciéndole que lo ha conquistado, que es conquistadora de él, y ella está diciendo que es mala, cativa. Es simplemente ver que a veces Jesús también tiene un buen sentido del humor. Y también ahorita que lo escuchaba, leyendo o comentando así la aplicación en Luisa y en Jesús, cuántas veces también nosotros, ¿no? Hacemos o vemos las cosas de un modo pues, pesimista o negativo y como que decimos, no, yo no hago nada, no, soy un inútil, yo esto, sí", cuando Ujú. a veces en una falsa humildad pudiera ser, pero a veces así como en fijándonos en los puntos negativos, ¿no? Como que no sé, nos cuesta a veces ver lo positivo o poder recibir de Jesús esos halagos o esas porras, ¿no? Y nos fijamos a veces en el punto negativo. Ujú. Así es. Pero bueno, es una lecturita simplemente para soltar una sonrisa. Sí. Sí, sí, porque me imagino que Jesús cuando le dice, ya quiero ser bueno, dice, sí, sí, ya. Ya no entendió, Ya, vamos. ándale. O sí, sí, no muelas y listo. Sí, sí, ahí Ya nos vemos. no des lata. Exacto. Muy bien, entonces vamos a la siguiente. ¿Sí? La 1245 de mayo 7 de 1918. La divina voluntad tritura lo humano. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, si no me ves como de costumbre por algunos días, no te aflijas. Los males aumentarán y cielo y tierra se unirán para golpear al hombre. Y no quiero afligirte con hacerte ver tantos males. Y yo, ah, mi Jesús, la pena más grande para mí es tu privación.
es muerte sin morir, pena indescriptible y sin término. Jesús, Jesús, ¿qué dices? Yo sin ti, sin vida. Espera, Jesús, no me lo digas más. Y Jesús ha agregado, hija mía, no te alarmes, no te he dicho que no deba venir del todo, sino que no será frecuentemente. Y para no preocuparte, te lo he dicho primero. Mi voluntad suplirá todo, porque lo humano en mi voluntad queda triturado. Y yo extraigo la flor, el fruto, el trabajo de mi querer, y lo pongo junto conmigo a hacer vida común. Y lo humano, como bagazo, queda separado y queda fuera. Por eso, deja que la máquina de mi voluntad te triture bien, bien, para hacer que nada de humano quede en ti. A ver, comentarios. Pues sí, me quedé pensando, sí que duele esta máquina de la voluntad, ¿verdad? Que, dice uno, no estoy todavía bien triturada, pero lo que ha ido triturando se duele, pero como que el fruto es esa paz, esa confianza, esa tranquilidad, ¿no? Ujú. De que lo que Jesús, bueno, yo me fui hasta el final de la lectura, de lo que de tritura de nuestra voluntad, simplemente es un peso que vamos arrastrando. Sí, pero otra de las cosas que es conveniente ver aquí, o sea, que la divina voluntad suplirá Ujú. a la presencia real de Jesús. Entonces, lo que le está diciendo es el inicio, claro, pero poco a poco le va a ir enseñando que tiene que ir desapegándose de su propia persona. O sea, que tiene que ir desapegándose para no entrar en ¿cómo diríamos? Esta desesperación que sentía ella cuando no lo tiene, cuando no está con él. Y eso es lo que Jesús le va a ir enseñando hasta que un poco ya va por ahí de los libros 30, un día le dice, es que mi humanidad te sirve de estorbo. O sea, tú arrójate en mi voluntad, que es donde debes estar, y mi voluntad suplirá todo. O sea, mi voluntad suple mi voluntad me encierra a mí mismo. Entonces, lo que le está diciendo es, mi voluntad es más grande que yo. Lo que tenía Luisa estaba pegada a la presencia, a la sensible de la humanidad de Jesús. Pero eso es lo que Jesús poco a poco le va a ir quitando para irla dejando única y exclusivamente sumergida en su voluntad, que es en donde debería de estar continuamente. ¿Sí? Y si estuviéramos abandonados de lleno en la divina voluntad, prácticamente no habría ninguna sensación de separación con la presencia sensible de Jesús. Y es lo que nos sigue pasando, ¿no, doctora? Que bueno, Luisa tenía esa presencia sensible y de verlo y de tocarlo y de hablarlo, pero nosotros así como lo pudimos con lo comentamos un poquito en la primera lectura de hoy, como a veces estamos en esas seguridades, con esa santidad humana, en ese sentir bonito a la hora de comulgar, sentir bonito a la hora de que voy al Santísimo, de esa seguridad de la novena o de la oración o no sé, entonces sigue siendo para nosotros a veces esa comparación, ¿no? De lo que Luisa sentía ese apego o esa necesidad, no sé, de sentirlo Uh-huh. ella y nosotros nos cuesta, ¿no? A veces estamos apegados a esa otra sensibilidad en cada quien en nuestra, pues, experiencia, vida
o lo que estemos acostumbrados a vivir, a haber vivido pues a lo largo Así de es. tantas prácticas. Y a veces, o sea, las prácticas religiosas en nosotros toman el carácter de la presencia sensible de Jesús en misa. O sea, estamos poniendo toda la instrucción, todo el valor de Jesús en prácticas religiosas. Y por eso nos sentimos mal, por eso sentimos que estamos mal, que estamos fallando, porque no estamos llevando a cabo nuestras prácticas y pensamos que eso es malo, estamos adquiriendo una culpa y que Dios deja como de estar atento a nosotros, ¿no? De otra manera, la cumplimos y ya no me vuelvo a preocupar porque ya cumplí y listo. No entendí mucho esto. Mi voluntad suplirá todo, eso sí, porque lo humano en mi voluntad queda triturado, que era lo que habíamos hablado. Ujú. Luego dice, yo extraigo la flor, el fruto, el trabajo de mi querer, y lo pongo junto conmigo a hacer vida común. El humano como bagazo queda separado y queda fuera. Por eso deja que la máquina de mi voluntad triture bien para hacer que nada de humano quede en ti. Eso es de extraer la flor, el fruto y el trabajo de mi querer. No entendí cómo. No entendiste cómo, ¿sí? Dice, a ver, vamos a leerlo para irnos poniendo en el contexto. Dice, no te alarmes. No te he dicho que no deba venir del todo, sino que no será frecuentemente. O sea, esta advertencia que Jesús le hace, ¿sí? O sea, que va a estar ausente por algunos días, y eso es lo que a Luisa la alarma. Entonces Jesús le dice, no te he dicho que no deba venir del todo, sino que no será frecuentemente. Y para no preocuparte, te lo he dicho primero. Ahora, mi voluntad suplirá todo, porque lo humano en mi voluntad queda triturado. Y yo extraigo la flor, el fruto, el trabajo de mi querer y lo pongo junto conmigo a hacer vida común. Todo lo que hagas en mi voluntad, todo lo que hagas en mi voluntad, yo lo voy a tomar, lo voy a extraer de ti, no se va a quedar en ti, ¿sí? Y lo voy a poner a mi lado, junto conmigo, a hacer vida común. O sea, tú estando en tu recámara, en tu cama, aunque no me veas, estarás junto conmigo haciendo lo que yo hago. O sea, por eso dice, suplirá todo, porque lo humano en mi voluntad queda triturado. Y yo extraigo la flor, el fruto, el trabajo de mi querer y lo pongo junto conmigo a hacer vida común. Y lo humano queda como bagazo separado. No sé, no sé si esto le queda claro. O sea, cuando el alma se abandona en la divina voluntad, lo que está pasando es que estamos actuando junto con el querer divino. Y ese querer divino son actos de Dios, no son actos nada más nuestros, sino son actos de Dios. Entonces Jesús extrae todos esos actos, todos lo que hicimos en en el querer divino, y lo une a lo que Él está haciendo. Por lo tanto, nos pone a actuar junto con Él.
Y entonces lo que él hace, lo está haciendo la criatura. Y lo que él logra, los méritos que él logra con lo que está haciendo, es lo que la criatura logra y los méritos que logra con lo que Jesús está haciendo. Porque lo estamos haciendo junto con él. Si la criatura está junto con Jesús cuando él está creando, bueno, pues todo lo que él crea se le aplica o se le achaca a la criatura y la criatura obtiene el mérito de la creación que está haciendo Jesús. Si lo ponemos en la redención, entonces la divina voluntad extrae todos nuestros actos y los une, los funde a los actos de Jesús en la redención. Y entonces estamos ofreciendo la perfecta reparación y estamos actuando en favor de toda la familia humana. Ok, me quedó ¿Sí? claro. Ajá, sí, gracias. A ver, un resumen de lo que hemos visto, En lo que hemos. porque hemos visto muchas. Sí, Y esto es lo que hemos hablado, que a veces no conviene leer tanto. gracias. ¿Alguien que nos quiera comentar que es este recorrido que hicimos por las lecturas de hoy? Empezamos con la 12:42. ¿No? Yo siento que en todas nos está invitando, explicándolos de una o de otra manera para que entendamos cómo hacerle, cómo estar junto a él, no separarnos, las consecuencias y también lo que nos promete, ¿verdad? Como que siento, como decía antes, yo no entendía estratagemas y yo siento que son todas las estratagemas que él hace para que nosotros estemos junto a él. Uh-huh. Habla de las dos voluntades. Habla de la voluntad humana, la voluntad divina. Habla de la forma en cómo él también se hace presente en nosotros, ¿verdad? Hasta en el sufrimiento. Pero que ese sufrimiento debemos de ser pacientes y debemos abrazar ese sufrimiento, ¿verdad? No nomás porque tengo un problema, entonces sí lo estoy llamando y lo estoy encontrando. No, o sea, él va más allá, dice, abraza ese sufrimiento y vas a encontrar esa fruta dulce que yo te estoy ofreciendo. Hasta ahí en ese sufrimiento estoy yo. O sea, nos hace entender que él está ahí, que él está ahí en ese sufrimiento y que nosotros debemos de abrazar ese sufrimiento. Eso es lo que me llegó más de la segunda lectura. Exacto. Sí. Entonces, el sufrimiento es algo positivo. Sí, es algo bueno. El sufrimiento es Jesús mismo. Sí. ¿De acuerdo? Uh-huh. En la medida que vayamos aceptando ese sufrimiento, estamos aceptando a Jesús y lo vamos a encontrar. Uh-huh. Nos vamos a ir llenando de Jesús a través del sufrimiento. Sí. ¿Sí? Y también cómo es abrazar nosotros la divina voluntad, o sea, por encima de la sensibilidad de Jesús, o sea, que en ese abrazar la divina voluntad es lanzarnos, confiar, ir, como dice la lectura, ir triturando nuestra voluntad, abrazar ese sufrimiento, y no es, ir creciendo, ir madurando en la fe y no querer así vivir de puro dulcecito, ¿no? Sino ir recibiendo esos alimentos de las penas, y en esas penas y en ese dolor, como decía Ana, encontrar esos tesoros que Jesús nos quiere compartir. Otra cosa que también nos habla es de las barreras que nosotros ponemos, ¿verdad? De esas barreras que ponemos para que él
puede actuar en nosotros, ¿verdad? Es nuestra voluntad humana que no permite, no deja que Él viva en nosotros realmente. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en tanta tontería, ¿verdad? Lo que es En lo, humano prácticamente, ¿verdad? en lo Estamos nuestro. en lo nuestro, ajá, cualquier cosa nos distrae, entonces él dice, no te distraigas, está atento, veme en todo, él está en todo, y él ahí está, y dice, aquí estoy contigo, aunque digas que no, aquí estoy, o sea, eso es lo Así que es. entendí. No pongas obstáculos Ajá, queriéndome encontrar a mí si ajá, tienes a mi voluntad, así es. porque yo estoy en mi voluntad. Ujú. O Es lo sea que que es todo, ¿mandé? perdón, es lo que decían el otro día de no apegarse a Jesús, sino a su voluntad. Así es. Esto creo que vale la pena como analizarlo un poquito. Luisa se apega a la persona. Luisa se apega a la persona. Y Jesús lo que quiere es que se vaya olvidando un poco de la persona y vaya adentrándose en lo que funciona a través de la persona, que es la divina voluntad. O sea, la divina voluntad lo contiene todo. La divina voluntad es más, mucho más que la persona de Jesús. O sea, todo lo que Jesús es se debe a la divina voluntad. Todo lo que Jesús logró se debe a la divina voluntad. Entonces, nuestro enfoque debemos ponerlo sobre todo en la divina voluntad. No quiere decir no ver a Jesús, a la persona, porque gracias a la aceptación de la persona, la divina voluntad pudo llevar a cabo todo lo que hizo en él. Pero no centrarnos nada más en la persona, sino dejar abierto el campo para que todo lo que él hace, todo lo que él logra, nosotros lo encontramos en la divina voluntad. No necesitamos así estrictamente a la persona. Todo está en la divina voluntad y en el querer divino. Entonces, abandonándonos en la divina voluntad y fundiéndonos en el querer divino, ahí estamos junto con Él. Y no hay forma de que se pueda separar. Porque por mucho que la criatura quisiera, se puede separar en plano de relación personal, voluntaria, pero nunca podremos estar separados de Él porque Él es el principio de nuestra vida. Nunca podremos estar separados de Él porque Él nos envuelve a través de su amor. O sea, nos está envolviendo a través de la luz, del agua, del sol, del calor, de las nubes, de la tierra, de los frutos, de los árboles, de las plantas, de los animales, de todo. Entonces nunca podremos huir de Él, ¿sí? Y a lo más se esconde tras los velos de su humanidad y tras los velos de la creación completa. Entonces vámonos entrenando a irlo descubriendo en todo, a irlo descubriendo, a irlo encontrando en todo lo creado y no tener esta sensación de ausencia que tenemos casi siempre cuando no estamos en presencia real de Él. ¿De acuerdo? Es ahí donde se dice que la divina voluntad es el medio para el querer divino. Así es.
O sea, sin la divina voluntad nunca podríamos introducir nuestros actos en el querer divino, porque es la divina voluntad la que vuelve nuestros actos, los vuelve divinos. Es la llave. Así es la llave. Bueno. Sí, porque son lecturas muy pequeñas que se relacionan unas con otras. Ujú. Sí. Pero si avanzamos y avanzamos y avanzamos, se va perdiendo el ligue y lo que cada lectura contiene. Ujú. Por eso es que a veces como que les digo, ¿saben qué? Vamos a pararnos, porque ya son demasiada información para una sola sesión. Entonces, bueno, irlas masticando, irlas rumiando, y ya sobre eso podremos pues, platicar otro poco, incluso sobre estas Cruz adorada